Pues hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bendecido? Amén, pues Dios les bendiga, hermanos, gracias por que estamos aquí juntos con un propósito de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Si tú nos visitas por primera vez, pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno es que estamos juntos para proclamar el nombre de nuestro Dios. Y también nos acompañan unas mamás donde sus hijos complementaron o terminaron un pequeño discipulado, y pues gracias a Dios pues les damos la bienvenida. Y pues hermano, pues Dios te bendiga, ¿sale? El único propósito es compartir la palabra, gracias a Dios. Un aplauso para nuestro Dios. Y en verdad para mí es un privilegio compartir contigo la palabra. Me siento honrado. Y pues vamos a ver la palabra, hermano, vamos a darle prioridad a lo que la palabra tiene para nosotros. Vamos a tener un evento, un evento no especial, pero sí vamos a tener un reconocimiento para estos niños que terminaron este pequeño discipulado. Entonces, cuando sean 10 para las 12, me avisan, por favor. Voy a tratar de ser muy particular en la enseñanza, en el mensaje, pero por si me alargo, por favor, díganme, córtale. Pero pues vamos a ver el mensaje, hermano. Quiero que seamos bendecidos con esta palabra que está muy interesante, y pues que Dios guarde nuestro corazón. Padre Santo, bendito Dios, pongo esta palabra en tus manos, que sea de bendición, gracia y poder a nuestras vidas, y que tengamos el entendimiento, Padre, para llevarla a cabo. Gracias, bendito Padre. Te bendecimos y te damos muchas gracias por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Pues sin tanto preámbulo, hermano, quiero que vayamos a la palabra, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Hebreos 10, versículo 11 y 12. Ese va a ser nuestro versículo clave, con el cual iniciamos esta palabra, y de ahí vamos a desglosar toda este mensaje. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén, hermano. Aquí hay, en esos dos versículos, hermano, hay mucha enseñanza, hay mucho que compartir, pero vemos dos circunstancias, ¿sí? Una donde los sacerdotes continuamente entraban al templo a hacer sacrificios, ¿sí? Y dice que nunca podían quitar el pecado, porque esos sacrificios que se hacían sobre los becerros, sobre los animales, ¿sí?, era figura de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, por eso decía que no quitaba los pecados, pero le enseñaba al pueblo que para poder redimir los pecados era necesario el derramamiento de sangre, ¿sí? Y en la segunda parte, en el otro versículo, vemos que dice de Cristo: Cristo, un sacrificio por los pecados una vez y para siempre. En el anterior dice que los sacerdotes muchas veces entraban, pero que no lograban limpiar el pecado. Y en el otro versículo dice que Cristo una sola vez murió por los pecados para siempre, y dice una palabra bien interesante que es lo que quiero compartirte. Al final de ese versículo dice: se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que hoy quiero enseñarte, hermano, y quiero que aprendamos juntos, ¿qué significa la diestra de Dios? Es bien interesante, porque hablamos de la bendición de ser cristianos, de que cuando nos acercamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos da la bendición de ser hijos suyos, alcanzamos la salvación. Pero la salvación todavía es más grande en el sentido de qué significa
que Cristo esté sentado a la diestra de Dios. Aquí lo dice. Cristo murió, ¿sí? Y dice que se sentó a la diestra del Padre. Pues vamos a ver qué significa la diestra de Dios. Entonces, cuando nosotros en forma natural, una persona, por ejemplo un rey, un presidente, un político, una persona que tenga autoridad, dominio, poder, vale mucho quien está a su derecha, ¿sí o no? Quien está a su derecha y quien está a su izquierda. Por eso siempre que se saca la presidenta una foto, pues todos quieren salir en la foto, pero no quieren estar alrededor, quieren estar a la derecha de la presidenta o a su izquierda, porque eso tiene mucho simbolismo. En la época de los reyes medievales de hace unos siglos, la persona que estaba a la derecha del rey, pues era el consejero, ¿sale? Una persona que también tenía autoridad, que tenía dominio, que era leal al rey y también tenía un peso muy importante, ¿ok? Y para nosotros, hermano, vamos a entender qué significa que Cristo, muriendo por los pecados, esté a la derecha del Padre, ¿sale? Entonces, si lo vemos de una forma rápida, estar a la derecha o a la diestra de alguien significa que es una persona de alto rango, que tiene honor, que tiene dignidad, autoridad y privilegio, ¿no? Si tú estás a la derecha de alguien, tienes estas cosas: dignidad, poder, autoridad, ¿sí? Tienes honor. Y esto es bien interesante, hermano, porque los discípulos de Cristo también querían pelear ese lugar. Quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda. Vamos a verlo, hermano. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del 35 al 37. San Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 37. Dice la palabra, hermano. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que yo os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a saltarnos hasta el 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mira qué interesante, hermano. Aquí vemos a dos discípulos de Cristo pidiéndole, ¿sí?, que ni siquiera ahí, en lo natural, en tu gloria, en tu reino, permite que cualquiera de los dos o los dos, uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Es decir, estos dos discípulos, ¿sí?, querían un lugar de privilegio, un lugar de honor, un lugar de honra, un lugar de autoridad. Y en los otros versículos, ahí nos saltamos un par de versículos, dice que los otros 10 pues se enojaron. Pues sí, ¿no? Porque estaban pidiendo algo que es muy importante. No cualquier persona, hablando de Cristo o hablando de un presidente, de un rey, no cualquier persona puede estar a la derecha o a la izquierda. En este caso, a la derecha es una persona de autoridad, de honor, de dignidad, de poder. Y esto es bien interesante, hermano, para nosotros en este tiempo, porque nosotros nos han enseñado, o forma inconsciente también, siempre buscamos lugares de privilegio, siempre. Hasta de las cosas más sencillas, más mínimas y más escuetas, siempre buscamos lugares de privilegio. Vamos a estacionarnos y ¿qué buscamos? El mejor lugar, ¿no? Vamos a un restaurante, ¿a dónde vamos? ¿O dónde queremos que nos pongan? En el mejor lugar.
y lo pedimos o lo exigimos. La otra vez fui a desayunar con un amigo, ahí al Cardenal, está muy bonito ese restaurante, y había dos zonas, una zona, la principal, y había otro anexo donde igual había mesas, igual muy bonito, pero estaba del lado donde salen los meseros y la cocina. Entonces nos llevan para allá y me dice, no queremos aquí. Dice, ¿dónde quieren? Queremos allá, donde están pues la gente comiendo, ¿no? Pero aquí era un lugar de privilegio. Nosotros en forma enseñada o de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón, hermanos, siempre vamos a buscar una posición de privilegio, ¿sí? Donde quiera. Si vas al cine, si crees que tienes el privilegio de irte a una sala para gente importante, pues no te vas donde va la brosa, ¿no? Te vas a un cine diferente, ¿no? Donde casi te acuestas, ¿no? Donde llega un mesero que se le ofrece. ¿Qué palomitas va a querer? ¿Qué palomitas? Bueno, a ese grado de ridiculez hemos llegado, ¿no? De que vas al cine y hay cines de privilegio. La otra vez fuimos de vacaciones y está la alberca y ahí están los camastros y al lado de los camastros había unas como camas, así como con velos o no sé cómo llamarle, pero muy bonitas y no tapaban el sol. Y no, pues yo voy apuntado, ¿no? Y ese es para los privilegiados, ¿no? Saber su pulsera, no, pues es roja, azul, no sé qué era, ¿no? Y solamente los que tenían pulsera negra eran los privilegiados de disfrutar ese tipo de camastros. O camas, literalmente eran unas camas, ahí al lado de la alberca. Y yo, órale. Al fin que ni quería. Y después nos vamos a la playa. Igual, había unos camastros así, ahí, el camastro aquí, la playa ahí. Igual eran exclusivos para la gente que podía pagar un lugar de privilegio. Y una bardita de 1 metro, pues separaba a los demás. Y esto, hermano, es muy interesante porque en el mundo siempre nos va a llevar a buscar lugares de privilegio. No significa que lo merezcas, significa que si tienes dinero, pues vas a comprar ese lugar de privilegio. No porque lo merezcas, sino porque económicamente puedes pagar un lugar que te separa de los demás, ¿sí? Y aquí vemos a 2 hombres, a 2 apóstoles, pidiéndole a Cristo 2 lugares de honra y de privilegio y de autoridad, que es estar a la derecha, a la izquierda de Cristo. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo, hermano, ¿sí? A veces por ser hijos de Dios, por ser cristianos, nos sentimos con el privilegio de que Dios nos honre con bendiciones, nos honre con ser prosperados, de que Dios nos dé cosas más que a mis otros hermanos, ¿no? Señor, bendíceme más que al hermano. Señor, ponme en un lugar de privilegio aún más grande. Bendíceme, por favor. Y esto, hermano, se vale pedir al Señor eso, pero el problema en pedir posiciones de privilegio es que muchas veces no las merecemos, ¿sí? A veces como cristianos le pedimos al Señor bendiciones, prosperidad, pero nuestra vida está llena de pecado, de desobediencia, ¿sí? Andamos en la carne, andamos en cosas que no nos convienen. Y aunque nosotros sabemos, hermano, que estamos mal, que no leemos la palabra, que no obedecemos, que andamos en pecado, que andamos en rebeldía, ¿qué es lo que haces? Pides bendiciones, ¿sí o no?
¿O quién no hace eso? ¿Quién no pide bendiciones? No, pues todos pedimos bendiciones a Dios, ¿no? Y es eso exactamente, hermano, ¿sí? Lo que estaban pidiendo estos dos discípulos de Cristo. Un lugar de privilegio. Y si seguimos leyendo esta parte, dice que Jesús les dice, es que eso no me toca darlo a mí, sino al Padre, ¿sí? Y pues resulta, hermano, que todos los apóstoles o los discípulos, porque Jesús les pregunta, en la parte que no leímos, ¿sí? Que si ellos eran capaces de beber de la misma copa de Cristo. Y ellos dijeron, sí, sí podemos. Y Jesús les dice, sí, ciertamente van a beber de la misma copa, ¿sí? Y sí, y eso significaba que ellos iban a sufrir y iban a morir exactamente igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tuvieron lugar de honra y de privilegio, al menos en este mundo, ¿sí? Pero a veces nosotros en nuestro entendimiento, hermano, pensamos que por ser cristianos y creyentes merecemos bendiciones especiales. Merecemos prosperidad y una serie de cosas que, porque creemos que porque estamos con Dios, Dios nos las tiene que dar. Y eso es un error, hermano, porque eso es lo que nosotros hemos aprendido o es lo que nos han enseñado. Buscar siempre lugar de privilegio, ¿sale? La mejor escuela, la mejor primaria, la mejor universidad, la mejor casa, vas a la combi y ¿qué buscas? Pues el mejor lugar, ¿no? Inconscientemente, hermanos, siempre vamos a buscar un lugar privilegiado. Si estás en la calle y es la calle y te quieres estacionar, pues te vas a estacionar donde está la sombrita, o donde todo el mundo se pelea. Ahí en el hospital hay un lugar que todo el mundo se lo pelea, que es porque está un árbol muy grande, da una sombra muy interesante, muy bonita, y todos se pelean en ese lugar, entonces nada más lo están cazando a ver quién sale para agarrar ese lugar de privilegio. Y eso lo tenemos bien metido en el corazón, en nuestra mente, que siempre queremos lo mejor. No está mal, hermano, mejorar o tener una mejor condición. La cuestión aquí es que nosotros le pedimos a Dios cosas, pero nuestro corazón está apartado de Él. Andamos en pecado, en desobediencia. Estamos en deshonra de su nombre y aún así nos atrevemos a pedirle cosas a Dios, ¿sí? Porque sabemos que Dios tiene la autoridad para hacerlo. Ahorita vamos a ver qué significa que Jesús esté a la diestra, hermano. Y mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Efesios 1. Dice la palabra, 19 al 21. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole ¿a dónde? A su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma más entendible, te lo voy a leer. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. Y aquí vemos 4 cosas, hermano, bien interesantes. Dice, el gran poder de Dios, ¿sí? Ese gran poder, aquí lo dice la palabra, en esta versión que te leí, que levantó a Cristo de los muertos,
que lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y el hecho de que Cristo, hermano, esté sentado a la derecha de Dios, trae como consecuencia, ¿sí?, que dice que Cristo ahora está muy por encima de todos, sean gobernantes, principados, autoridad, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa en este mundo, o en el que vendrá. Dice que Cristo está por encima de todo esto, hermano. Esta posición de privilegio, de honor, de honra, de poder y autoridad es la que tiene Cristo por el hecho de estar a la derecha del Padre. Y dice ese gran poder que Dios tiene y que nosotros vimos y que fue manifestado en Cristo resucitando de los muertos. Entonces, fíjate bien, hermano, porque no solamente es que Cristo resucitó, Cristo murió, Cristo resucitó, está sentado a la derecha o a la diestra, en una posición de autoridad, de poder, de honor. Y eso, hermano, para nosotros es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí van a derivar al menos 4 cosas que debemos entender de que Cristo haya resucitado y que esté a la derecha del Padre. Si nosotros no entendemos esto, hermano, va a ser más difícil poder llevar nuestra fe, porque al final de cuentas dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Ahora que fui con este amigo a desayunar, es bien interesante porque él vive en el sur y tú ya sabes que yo vivo en Ecatepec. Y él me decía, es que si tú quieres prosperar, mi amigo, es un amigo que aprecio mucho, pero él pues se mueve en el sur y yo me muevo en un lugar de privilegio de este lado. Y me decía, es que si tú quieres prosperar, tienes que moverte de este lado. O sea, tienes que salir de donde estás y moverte para acá. Y me dice, si tú decides moverte hacia el sur, o hacia la ciudad, o más para allá, de Lindavista para allá, te aseguro que te va a ir muy bien. O sea, vas a tener más autoridad, otros privilegios y otras cosas que por vivir en Ecatepec no tienes. Y yo dije, chale. Y bueno, él lo dijo con buena intención, ¿no? Con buena intención. Que debo de salir de Ecatepec. Y un par de ocasiones he ido a operar, tú sabes que trabajo en el Seguro Social. Me encanta a mí el Seguro Social, sí, ese trabajo. Pero tengo oportunidad de ir a otros hospitales, el ABC, el Ángeles, otros hospitales. Y se ve la diferencia, porque cuando tú llegas a un hospital de ese tipo, no, hombre, te tratan, hermano, como rey, con unos privilegios que en verdad hasta me hace sentir mal, porque llegas al hospital, al Dalinde, por ejemplo, hay gimnasio, subes las escaleras y todo el mundo, doctor, buenos días, buenas tardes, pásale, se hacen hasta un lado y yo, ¿no? Cuando vas a empezar, antes de entrar a operar, llega una mesera o gente de la cocina y te dice, tenemos en el menú. Cuando termine su cirugía, ¿qué gusta comer? Y tú, ¡ah, su! Y sí, terminas la cirugía y sales del vestidor y ya está tu comida. No, hermano. O sea, wow. O sea, te tratan, te hace sentir muy bien. ¿Sale? O sea, un lugar de privilegio. Ahí sí yo me siento súper privilegiado. Pero no lo cambiaría por el Seguro Social. ¿Vale? Pues porque prácticamente lo que haces en el ABC o en el Dalinde, pues es lo que hago en el seguro. ¿Vale? O sea, no hay diferencia. ¿Vale? No hay, lo que se hace quirúrgicamente hablando es lo mismo allá que acá.
y se complican igual aquí que allá. Entonces, igual se mueren aquí, igual de allá. O sea, en eso no hay diferencia en la atención, ¿eh? Lo que sí hay atención es que al doctor lo tratan diferente, ¿sale? Pero yo le decía a Mónica, porque le contaba a Mónica esto, dije, pues sí, es que ese privilegio te tratan muy bien porque tú quieres que lleves allá a tus pacientes. Y si tú llevas a tus pacientes, pues significa que ellos pues van a ganar dinero. Entonces ellos tienen que tratarte bien para que tus pacientes, pues ellos tengan más pacientes y ellos ganen más dinero. Entonces las posiciones de privilegio, hermano, siempre va a haber una ventaja, ¿sale? Siempre va a haber algo que lo hace diferente a los demás, ¿sí? Pero para nosotros como cristianos, hablando en lo espiritual, la posición de privilegio que tenemos nosotros para con Cristo, hermano, es que esa posición de privilegio significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Hebreos 10, capítulo 12, dice que una sola vez y para siempre es que Cristo murió y se fue a la derecha del Padre. El privilegio del cristiano y del creyente, hermano, ¿sí?, es el resultado de la muerte de Cristo en la cruz, porque Él fue el que pagó para que nosotros tengamos el privilegio, porque fuimos comprados por la sangre de Cristo, de tener un lugar de honra en los cielos con nuestro Señor. Por eso cuando mi amigo me dijo, tienes que salir de Catepec y vente para acá, y dice, sí, yo por dentro, ¿y cuánto me va a salir el chistecito, no? O sea, no nada más es obtener privilegios por obtener, porque todo eso tiene un costo. Pero cuando tú ves la palabra, ¿sí?, que Dios tiene preparados para nosotros un lugar celestial y moradas celestiales, no, pues yo prefiero la morada celestial que la morada terrenal. Y la morada celestial no me va a costar, porque el costo y el precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay 4 cosas, hermano, fíjate bien, 4 cosas que tú y yo debemos de considerar de lo que significa que Cristo esté sentado a la derecha del Padre, y que son 4 privilegios de los cuales tú y yo tenemos acceso, al menos 4, porque puede haber más, para poder entender esto. ¿Y cómo sabemos que es verdad que Jesús está a la derecha del Padre? Vamos a Hechos 7:55, hermano. Porque aquí ya Jesús había muerto, había resucitado, y mira lo que pasó. Hechos 7:55. Aquí está Esteban, antes de que fuera muerto a pedradas. Dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y qué dice? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿ya viste? Significa que es real lo que leímos en Hebreos, ¿sale? Aquí vemos a Esteban antes de morir. Dios le permitió ver su gloria, y a Jesús a la diestra. Y eso, hermano, para nosotros es una confirmación de fe de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y sabemos que verdaderamente Jesús está a la derecha del Padre, porque Esteban, ¿sí?, logró verlo antes de poder morir, o antes de morir. 4 cosas, hermano, 4 privilegios que tú y yo tenemos como cristianos al haber creído, al habernos arrepentido, ¿sí?, en buscar la obediencia y la santidad. Hay 4 cosas, 4 privilegios que Dios nos permite tener por causa de que Jesús esté a la derecha del Padre. Punto número 1, vamos a leerlo en Romanos 8:34, ahí adelantito de Hechos. Romanos 8:34. Dice la palabra, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además, ¿dónde está? A la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Privilegio número 1, hermano, o bendición número 1, como tú lo quieras poner. El hecho de haber creído en nuestro Señor Jesucristo es
que Jesús está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Qué significa que Cristo esté a la derecha del Padre intercediendo por nosotros? Significa, hermano, que esto nos da, ¿sí?, y garantiza el acceso continuo a la gracia y a la misericordia de Dios. El hecho de que Cristo, hermano, esté a la derecha del Padre, a nosotros nos garantiza tener acceso continuo a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho, aún después de ser cristianos, que nos pueden apartar de la gracia y la misericordia de Dios, hermano? ¿Cuántas cosas? ¿Qué cosas has hecho tú después de ser cristiano que te pueden apartar de la gracia y la misericordia de Dios? Seguramente muchas, hermano. Seguramente muchas. Hay muchas cosas que hacemos, que decimos, que nos apartan de la gracia y la misericordia de Dios. Pero el hecho de que Jesús haya muerto una sola vez y para siempre, como dice Hebreos, y puesto a la derecha del Padre, ya vimos que está a la derecha del Padre, que es un lugar de honra, privilegio, honor, poder y autoridad, le permite a Cristo que por medio de Él pueda interceder por nosotros, permitiendo que nosotros, hermanos, tengamos acceso continuo a la gracia y a la misericordia de Dios. Y que eso, hermano, es algo que tenemos que darle gracias a Dios, porque es algo que se permite a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas ocasiones, a veces en las familias, donde a lo mejor el papá va a castigar al hijo y ya se saca el cinturón, pero alguien intercede. ¿Quién es? O al revés, ¿no? Creo que es más al revés, ¿o no? Bueno, no sé. ¿Intercede la mamá? No, espérate. Y ahí medía la situación, ella no recibe el golpe, ¿no? A lo mejor se cambia el castigo, pero ya no recibe el castigo de un golpe. Pues eso es lo que hace Cristo, hermano. ¿Sale? El hecho de que Jesús esté a la derecha del Padre, a ti y a mí nos garantiza un acceso continuo a la gracia y la misericordia. Bendición número 1. Bendición número 2 o privilegio número 2. Ahí vamos a leerlo en Juan. Esta está preciosa, esta promesa, hermano. Vamos al Evangelio de Juan. A partir del capítulo 14. Y la forma en que lo dice es una forma muy hermosa. San Juan 14, a partir del versículo 1, dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Y mira lo que dice, hermano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? A la derecha del Padre. ¿Sí? El hecho de que Jesús esté a la derecha del Padre significa esto que acabamos de leer en Juan 14. Dice que Jesús subió a los cielos a preparar morada celestial. Y dice que Jesús está sentado a la derecha. Dice, así como me fui, así voy a regresar para llevarlos conmigo donde yo estoy. Entonces, la segunda promesa, hermano, y bendición que tenemos nosotros como creyentes, hermano, es que tenemos una morada celestial en la presencia de Dios. Esto es bien importante y bien interesante, hermano, porque ya no importa si vives en Ecatepec, si vives en Las Lomas, si vives en Iztacalco, si vives en Azcapotzalco, si vives donde vivas, hermano. Donde vivas, no importa dónde vivas. A lo mejor ahí no tienes privilegios ninguno. Ahí en Ecatepec yo ya me acostumbré, ahí en mi colonia solamente tenemos agua 3 días a la semana. Y a veces 2. Y tú dices, pues sí, ni modo, ¿sale? Pero ya me acostumbré, ¿sale? Y ya nos administramos y nos preparamos para que nos dure el agua toda la semana, ¿sí? Un día estábamos en Navidad y una de mis sobrinas pregunta, ¿qué? ¿Cómo preguntó? Que si en Ecatepec pasaba la basura, no sé qué, algo dijo así, ¿no?
que si pasaba la basura en Ecatepec. O sea, como si fuera un privilegio de la ciudad. Sí, hija, sí pasa la basura. Hace mucho escándalo, pero sí pasa la basura. Hermano, no importa dónde estemos, dónde puedas vivir. A lo mejor donde vives puede ser un cuartito pequeño, ¿vale? A lo mejor tú crees que donde estás viviendo no mereces ese lugar, ¿vale? A lo mejor la colonia donde estás viviendo hay tanta violencia y tantas cosas que dices, yo no quiero estar aquí. Pero por Cristo, hermano, por su sangre y por su muerte tenemos una morada celestial más grande y magnífica que la que podamos tener aquí en la tierra. Y esa es una promesa verdadera en Cristo, hermano. Amén. Por eso si pensamos que los privilegios que tenemos en el mundo son más grandes que los que tenemos por la fe en Dios, estamos totalmente extraviados y perdidos, hermano. Por eso yo te dije hace rato, me interesa más trabajar en el seguro porque yo me siento más cómodo, ¿vale? Porque ahí no obtengo privilegio ninguno. Más sin embargo, me gusta mucho hacer lo que hago con la gente necesitada. Ese sí para mí es un privilegio. Un lugar de honra para mí, ¿sale? Y tu pensamiento, hermano, el lugar donde vives con tu familia, ¿sí? Debes sentirte privilegiado porque es el lugar donde Dios te ha puesto, ¿sí? Para poder bendecirlos, ¿sí? A veces las condiciones para trabajar, hermano, no son las mejores para vivir donde estás. ¿Puedes vivir mejor o crees que mereces algo mejor? Pues a lo mejor sí. Pero a veces el sistema no te va a dejar avanzar, hermano, ¿sí? Yo sí quisiera vivir en una mejor colonia, sí quisiera. Pero no me voy a obsesionar. Porque en mi fe tengo un lugar más grande y celestial y hermoso, hermano, que es en los cielos. Y eso me permite aguantar, no tener agua a veces 3 días, ¿vale? Y que escuchas que ya pasó el carrito y ya mataron a no sé qué, no sé cuándo, y tú. Y atraviesa las vías y hay gallinas descuartizadas porque hacen trabajos de santería o hechicería. Pues ahí Dios me puso, hermano, pues ahí voy a estar. Porque la promesa, hermano, es mucho más grande. Y es una promesa que ya se cumplió en Cristo. Que mi morada celestial, hermano, está allá arriba con Cristo. Puede ser, hermano, que aquí no tengas privilegio alguno. Créeme, a lo mejor vas a sufrir un montón aquí. Pero tus privilegios son más altos y más grandes, hermano. A veces nos obsesionamos tanto a los privilegios aquí en el mundo que la vida no te va a alcanzar para obtener todo lo que tú quieres. No te va a alcanzar, hermano. Y al contrario, vas a sufrir porque eso cuesta. Y cuesta tu sudor, tu salud y tu vida. Amén, hermano. Entonces, bendición número 2, tienes un lugar en los cielos, hermano. Una morada celestial. No importa cómo estés, dónde vivas, cómo vivas. Hay un lugar para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Tercera bendición, hermano. Vamos a leer Hechos 1. Vamos a regresarnos a Hechos 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11. Hechos 1, versículo 11. Y aquí fue cuando Jesús asciende a los cielos. Están ahí sus discípulos, sus apóstoles. Y dice el versículo 11, los cuales también le dijeron, unos ángeles que se pararon al lado de los discípulos, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
tercera bendición, hermano, tercer privilegio que tenemos es la esperanza de su regreso. Todo cristiano maduro con entendimientos espera el regreso de Cristo, hermano. Amén. Y eso solamente aquellos que tenemos la esperanza, ¿sí?, de que verdaderamente sabemos de que Jesús va a regresar por su iglesia. Por eso dice aquí la palabra en Hechos 1:11, dice: así como lo habéis visto que se va a los cielos, es el mismo que va a regresar. Entonces, al final de cuentas, hermano, la tercera bendición que tenemos es la esperanza de su regreso, de que Jesús subió a los cielos, pero asimismo Él va a regresar. Y sabemos que un día volverá para llevarnos a estar con Él en un lugar que ha sido preparado para nosotros, como lo vimos en el punto número 2. Y dice la palabra, hermano, ya no lo busques, ¿sí? Dice la palabra en 1 de Juan 5:4, dice que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa victoria es nuestra fe. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros sabemos que tenemos la bendición de Cristo, como te lo estoy diciendo, como un privilegio, como una bendición, es saber, tener la esperanza de que Jesús va a regresar, pero tenemos la fe, porque esa fe que tenemos en Cristo, hermano, es la fe que vence al mundo. Es la victoria que vence al mundo porque nosotros hemos nacido de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, al final de cuentas, hermano, nosotros no tenemos absolutamente nada que perder. Nada, tú no tienes nada que perder. Así como está la situación, hermano, ¿sí? A veces ya se ha radicalizado mucho estos tiempos finales. No sé si te ha pasado, cuando tú le compartes a la gente, ya es más difícil que crean en Cristo. Y es más difícil porque ya se ha radicalizado mucho en su pensamiento. El que es católico se hace más católico. El que es testigo se hace más testigo de Jehová. El que es aquella persona que decidió no creer, se hace más radical el no creer. Y incluso hasta conocen la palabra, saben de Cristo, saben por qué Jesús murió en la cruz, pero ya se ha radicalizado tanto su pensamiento, su corazón, que ya cuesta mucho trabajo compartirla a la gente. Y no es porque no sepa, no, sí sabe, pero su corazón prácticamente está totalmente apartado ya de la gracia. Ya son tiempos, hermanos, que ya es más difícil que la gente crea, porque la gente está agarrando una posición, ¿sí?, como dice la palabra, de apostasía en estos tiempos. Y dentro de la iglesia cristiana va a pasar exactamente lo mismo, hermano. Si tú no guardas tu corazón, si tú no guardas tu fe, va a llegar, o puede pasar, que también muchos cristianos se queden y no tengan oportunidad para con Dios. Por eso dice esta palabra que me gusta mucho en 1 de Juan 5:4, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa victoria, la fe. Pase lo que pase, hermano, pase lo que pase en tu vida, si tenemos fe, si tenemos esperanza, tenemos el privilegio de estar con Dios. Amén. Y cuarto punto, hermano, cuarta bendición, ya por último, cuarta bendición, que es la que nos sirve para estos días, para estos tiempos, Salmo 16:11. Salmo 16, versículo 11. Dice la palabra, Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias ¿a dónde? A tu diestra. ¿Cuál diestra? La diestra de Cristo, dice para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo, hermano, pues está en ¿quién? Aquel que está a la diestra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo.
Y esto al final de cuentas es lo que nos da la oportunidad, hermano, que independientemente de la situación que estemos pasando, si nosotros tenemos esa fe que vence al mundo porque hemos nacido de Dios y tenemos la esperanza de que Jesús va a regresar y sabemos que Dios nos ha dado o ha hecho para nosotros una morada celestial en los cielos, entonces la consecuencia de vivir en la fe, hermano, nos da la oportunidad de que en estos tiempos, en esta vida y en las circunstancias que tú estás viviendo, como dice aquí el versículo del Salmo 16, ¿sí? En tu presencia hay plenitud de gozo. La victoria del cristiano, hermano, y el privilegio del cristiano es que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, hay gozo en la presencia de Dios. No un gozo de alegría, no un gozo de felicidad, sino más bien es un gozo de que sabemos que tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Cristo, hermano, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Y eso, hermano, es lo que va a valer al final de los tiempos. Dice la palabra, me parece que es en el libro de Hebreos, dice que muchos no alcanzaron la promesa, hablando del pueblo de Israel. Esas personas que se perdieron y murieron en el desierto, dice que les faltó fe. Y por no tener fe, dice que toda esa generación murió. Y fueron escogidos por Dios. Y fueron llevados por el desierto. Y fueron sustentados con maná, con carne, ¿sí? Con nube, con lumbrera en el camino. Pero al final, hermano, por no tener fe, dice que esa generación se perdió. Y son los tiempos que estamos viviendo, hermano. Porque Dios nos ha sustentado, porque Dios nos ha provisto de un Salvador, porque Dios sigue contestando, porque Dios nos sigue bendiciendo. Pero no vaya a ser, como dice la palabra, que al final, por falta de fe, muchos se pierdan y se queden. Por eso es muy importante entender cuál es la posición ahorita de nosotros como creyentes, hermano. Y es una posición de creer la palabra, de tener obediencia, de andar en santidad y quitar el pecado de nuestra vida. La única manera, hermano, de poder alcanzar esto que te estoy diciendo es quitar el pecado, andar en obediencia y andar en la voluntad de Dios. Como conclusión, hermano, comprender el significado de la posición de Jesucristo a la diestra del Padre nos ayuda a apreciar aún más su amor y su sacrificio por nosotros. Nos anima a vivir una vida de gratitud y obediencia, sabiendo que Él intercede por nosotros y nos prepara un lugar eterno, hermano. Entonces, hermano, quitemos toda obsesión, toda ansiedad, ¿sí? Los privilegios del mundo cuestan mucho, ¿sí? Los privilegios del mundo, hermano, están carísimos, ¿sí o no? Ahora, ya que me vaya de vacaciones, pues ya sé a dónde no voy a ir. Ya mejor escojo mis lugares. Amén, hermano. Y los mejores lugares, siendo creyentes, pues son los que Dios ha preparado para nosotros. Donde el precio, hermano, fue, ¿sí?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nos ha dado un lugar de honra y privilegio por causa de haber creído en Él. Entonces, hermano, anímate mucho. Yo sé que los tiempos son complicados, ¿sí? En estos tiempos solamente el que tiene dinero, el que tiene recursos, es el que va a tener privilegios en el mundo, pero no va a tener un privilegio y una morada celestial. Así es que ponte de pie, hermano, vamos a orar, vamos a honrar a nuestro Dios. Ahí en tu lugar, hermano, ahí en tu lugar empieza a orar al Señor. Dale gracias por la salvación, dale gracias porque le conoces, dale gracias porque has creído en su nombre. Dale gracias porque independientemente, hermano, la situación que estés viviendo, las circunstancias que estemos pasando de necesidad, de sufrimiento, de dolor, de circunstancias que a lo mejor vemos que sea difícil que cambien, dice la palabra que tenemos fe. ¿Vale? Y nosotros como hijos de Dios, hermano, ¿sí?, que hemos nacido de Dios, dice que esa victoria por vencer el mundo es nuestra fe. Dale gracias a Dios, hermano. Padre Santo, bendito Dios, honramos tu nombre, Padre. Y en el nombre de Cristo, Señor, te doy gracias, bendito Padre Celestial, porque nuestro Señor Jesucristo está a la derecha del Padre, intercediendo por mí,
por todo aquel que ha creído en ti, bendito Padre, para tener acceso a tu amor, a tu misericordia y a tu gracia todo el tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre, y que ha subido al cielo para preparar morada celestial. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor bendito, porque sabemos, bendito Dios, que tenemos esperanza, bendito Padre. Que así como te fuiste, así vas a regresar por todos aquellos que han creído en ti, bendito Padre. Y también, bendito Padre celestial, damos muchas gracias, Señor. Porque tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Y ese gozo, Señor, es que nuestro Señor Jesucristo está a la derecha del Padre, bendito Padre. En tu presencia para siempre, bendito Dios. Muchas gracias, Padre celestial. Y en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, bendito Padre. Si hay pecado en nuestra vida, si hay desobediencia, bendito Padre, si hay iniquidad en nuestro corazón, Señor. Si hay, bendito Padre, en nosotros, Señor bendito, pensamientos, hechos, bendito Padre, que nos han apartado de ti. Si hay rebeldía y desobediencia en el corazón, bendito Padre, en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, mi Cristo. Perdónanos, Señor, porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por favor, mi Cristo, perdónanos, Señor. Perdona mi pecado, bendito Padre. Perdona mis pensamientos, Señor. Perdona si he sido rebelde a tu palabra, Señor. Y llévanos nuevamente contigo, Padre. Abre esas puertas de bendición, Señor, por causa, bendito Padre, de que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio, Señor, de morir en la cruz. Dice tu palabra una vez y para siempre, bendito Padre. Y lo llevó a una posición de privilegio, de honor, de poder y dominio, que es estar a la derecha del Padre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, sus familias, bendito Padre. Dales fuerza, dales entendimiento, Señor, y que nuestra fe, Señor, se afirme todavía de forma más grande, Señor, en forma, bendito Padre, que independientemente de lo que esté a nuestro alrededor, nuestra fe esté inconmovible, bendito Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, Señor, y que juntos lleguemos, bendito Padre. Juntos alcancemos la gracia y la misericordia final, bendito Padre, cuando tú regreses, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gracias, gracias, Señor. Y eso, hermano, con fe. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor me has regalado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, gracias.
gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Que haya una bendición a nuestro corazón, que nuestra fe, nuestra esperanza en ti, bendito Padre, nos lleve, Señor, hasta el final contigo, Señor. Gloria a tu nombre en esta mañana, Padre bendito. En el nombre de Jesús.